SER Podcast. Todos los días cientos de miles de personas cogemos un avión para lo que sea, trabajo, ocio, lo que sea. Es un acto corriente insertado en nuestras vidas como algo normal, porque la realidad es que todo funciona muy bien, más allá de algún retraso, todo funciona bien. La orquesta de aviones que despegan, aterrizan, aparcan, es eso, es una orquesta perfectamente sincronizada detrás de la que están los controladores aéreos. Daniel Zamit, controlador aéreo en Madrid, portavoz de USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Buenas noches. Muy buenas. Le hemos invitado esta noche a Hora 25 para que nos explique cómo funciona el cielo, cómo funciona el tráfico aéreo. Y viene usted directamente desde el Centro de Control de Torrejón de Ardoz, que es desde donde se maneja el tráfico de Barajas. Se maneja el tráfico, bueno, no solo de Barajas, se hace la aproximación a Barajas, a Torrejón, a Getafe, a Cuatro Vientos. Y luego desde ruta, eso es la aproximación a Barajas, pero luego en ruta también, porque el centro de control controla pues como casi la mitad de la península, se hace también la aproximación o la preaproximación a Santander, Asturias, Bilbao, todos los aeropuertos de la cornisa cantábrica. Explíquenos esto bien, porque nosotros tenemos la imagen de que el controlador aéreo es el que está en la torre que está al lado de la pista. Ahí están los controladores aéreos, sí, que digamos hacen el aterrizaje y el despegue, pero eso después se pasan los aviones entre ustedes. Efectivamente. Y ya, bueno, todos los aviones, desde el momento en que quieren encender los motores, tienen que hablar con un controlador. Se les da desde la puesta en marcha hasta están siempre bajo la supervisión de un controlador hasta el momento que aterrizan, aparcan y apagan motores. Hasta ahí siempre hay un controlador que está vigilando a ese avión. El trabajo de torre es el que más puede la gente imaginar que es el que llevamos a cabo. Sin embargo, bueno, hay menos profesionales en torres que en los centros de control, que son las típicas pantallas de radar donde tienes pues un sector del espacio aéreo y ahí pues puedes manejar 30, 50 aviones a la hora, 60, los que ese sector y la capacidad de ese sector determinen. La mayoría de los controladores trabajamos en centros de control y el trabajo de torre, al contrario que el de centro de control, que se basa en una pantalla de radar y en la información de unas antenas y de los propios aviones, las torres todavía se trabaja con la vista porque es mucho más ágil el trabajar con la vista y separar los aviones con la pista que con aparatos todavía. ¿Cómo se reparte el tráfico aéreo, los posibles itinerarios? ¿Eso lo hace todo un ordenador? Bueno, hay un ordenador central en Bruselas que es el que calcula las sobrecargas de tráfico en determinados puntos y en determinados momentos. Es decir, todo avión que vuela en el espacio aéreo europeo tiene que rellenar un plan de vuelo en el que dice a qué hora va a salir y cuál es su ruta, cuáles son los puntos de su ruta, porque igual que ha habido uno que ha ido a Mallorca, puede haber uno que vaya a Düsseldorf o a Moscú. Entonces ese superordenador calcula todos los planes de vuelo que hay en Europa para saber en qué momentos y en qué sectores de cada centro de control de cualquier país europeo va a haber una sobrecarga en un sector. Ese ordenador sabe qué capacidad tiene cada uno de los sectores y en función de todos los planes de vuelo que recibe el día anterior, dice, ojo, porque en el sector Brest de Francia va a haber una sobrecarga entre las 8:15 y las 9:15, entonces se ponen regulaciones. Las regulaciones son esos retrasos molestos que sufren los pasajeros y que informan las compañías, pero la gente tiene que entender que si en Europa se optó por un sistema que es que ante una sobrecarga en un sector pues espacian la salida de distintos aviones, pues este 10 minutos, este 5, este 11, este 15, se evita que coincidan tantos aviones y entonces esas regulaciones tiene que entender la gente que son por seguridad. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay ese tipo de superordenador, allí cada uno vuela cuando quiere. Entonces tú a lo mejor llegas a Nueva York y tienes que esperar en el avión 55 minutos dando vueltas porque no hay sitio. Las regulaciones que se ponen y que suponen que los aviones estén en tierra esperando, que no es ni gasto para la compañía ni peligro para la seguridad, que es un sistema yo creo que muy bueno, mucho mejor que el americano, porque la mayoría de las demoras se absorben en el suelo, no volando los aviones y dando vueltas en un aeropuerto esperando, que es mucho peor y mucho más peligroso y mucho más caro. ¿Cuánto tiempo puede estar un avión dando vueltas esperando a que le den autorización para aterrizar? Vamos a ver, dependiendo de la duración del vuelo, los aviones cargan más o menos combustible, dependiendo del peso que lleven, de la carga, de los pasajeros. Entonces los aviones tienen que tener el suficiente combustible para cuando lleguen a un aeropuerto dar vueltas por lo menos 20 minutos y si en 20 minutos ven que no van a poder entrar, tienen que tener el suficiente combustible para llegar al aeropuerto de alternativa. Sí. En el caso de que no en su plan de vuelo siempre tiene que haber un aeropuerto alternativo donde ir si no pueden tomar en el sitio original. Pues después de dar vueltas 20 minutos tienen que tener el suficiente combustible para llegar a ese aeropuerto desde donde están y para que aterrizados tengan todavía en los tanques, no me acuerdo las toneladas que tienen que tener. O sea, eso pues bueno, eso está sujeto a inspecciones. Es decir, cualquier avión de cualquier compañía que aterrice en Barajas o en cualquier aeropuerto europeo puede tener una inspección de
pues aquí de la Guardia Civil o de quien sea, para medir la cantidad de combustible que tenía en la toma y comprobar que efectivamente se han cumplido las normas de seguridad. Y es verdad que hay compañías más trileras que otras que llevan menos bueno, combustible, en mi hay experiencia, que cuadrarlas para aterrizar. No, bueno, ya no se cuela nadie. Es decir, lo que pasa es que cuando hay, por ejemplo, una tormenta en Madrid, sí es verdad que hay compañías que esperan los 20 minutos para ver si despeja la cosa, y hay otras compañías que a los 7, 8, 10 minutos dicen nos vamos ya al alternativo. ¿Eso pueden decidirlo ellas? Eso lo decide el comandante. ¿No son ustedes? No, nosotros somos un servicio público para ayudar a los pilotos a hacer su trabajo. Porque, es decir, los aviones vuelan a 1000 kilómetros por hora y cuando van de frente pues son 2000 kilómetros por hora de acercamiento. Entonces hay tal volumen de aviones que ellos entre sí no se pueden separar, ni los aparatos de a bordo darían para separarse de todo lo que hay. Entonces nosotros organizamos lo que es el trabajo del piloto, que es quien tiene la responsabilidad de la aeronave. Nosotros tenemos la responsabilidad de los 30 que tienes tú en frecuencia también, pero él está volando y el que toma esa decisión de irse a un alternativo o no, pues es el comandante de la aeronave, igual que pues hace unas semanas el vuelo aquel que iba de África a Turquía y que tuvo un enfermo a bordo, pues bueno, el comandante nos dice, tenemos una emergencia médica a bordo, necesitamos... nosotros sí que le ofrecemos, pues mira, su ruta tiene Madrid, tiene Sevilla, o le ofrecemos las alternativas que hay, él decide y nosotros en ese sentido, en el momento en que el comandante dice pues vamos a Madrid o vamos a no sé dónde, nosotros le quitamos todo lo que tiene delante y acercamos al avión al aeropuerto donde nos han dicho con la mayor celeridad y seguridad posibles para que atiendan, avisamos también al aeropuerto para que estén todos los servicios médicos prevenidos y evacúen al pasajero pues cuanto antes mejor. A raíz de lo que me mencionaba de cuando un avión se queda dando vueltas en torno a un aeropuerto a la espera de poder aterrizar, ese es uno de los momentos más peligrosos, le pregunto, porque entiendo que tener muchos aviones dando vuelta en torno a un aeropuerto tiene lo suyo. No tiene, es decir, lo peligroso es el nerviosismo. Es decir, la situación es peligrosa porque pues bueno, si es por una tormenta, pues si es porque hay un avión que se ha quedado en pista y sabes que en 15 minutos lo van a mandar una grúa y lo van a sacar y vas a poder volver a utilizar la pista y van a aterrizar, pues bueno, no hay ningún problema, todo el mundo lo sabe, todo el mundo espera con tranquilidad. Es verdad que con las tormentas pues hay compañías que a lo mejor conocen menos la zona, están más nerviosas las tripulaciones, influye mucho la veteranía también de las tripulaciones y del controlador y de la seguridad que le des al avión. Hay veces que la tormenta se coloca encima del aeropuerto y no hay tutía, es decir, ni por un sitio ni porque pueden entrar por un ese sentido o probar en el otro. Hay veces que no entran en ninguna de... Lo malo de las tormentas es que el avión no va por donde tú quieres ni hace lo que tú le pides, porque nosotros trabajamos dando indicaciones de rumbo, de velocidad y de altitud constantes a cada avión, estás cada 2x3 diciéndole vire tal, la descienda, frene... Si tú en tu plan preconcebido dices, bueno, este por aquí, este otro por allá, pero cuando llega la mente dicen, no, yo por ahí no, porque hay nubes que no atraviesan los aviones porque no pueden. Ahí es cuando se te empieza a complicar la cosa. No es peligroso, pero bueno, te exige un esfuerzo a ti y a la tripulación mayor que en condiciones normales. Pero bueno, lo peligroso son pues las averías, por decirlo así, en vuelo de los aviones, ¿no? Hay un mensaje que a mí por lo menos me parece que es que se te ponen, que se te hielan los huesos, que es cuando te dice el comandante humo en cabina, ¿no? Porque eso yo creo que es de las peores cosas que puedes escuchar en la frecuencia. Los pilotos rápidamente se ponen la mascarilla y entonces bueno, pues ahí se hace un silencio, ¿no? Porque bueno, pues se concentra todo el mundo en resolver esa emergencia en ese momento. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Sobre todo estar atento a lo que te pida la tripulación, no darles mucho la brasa, dejar que ellos, quitarles todo lo que tienen delante, porque un humo en cabina significa aterrizar inmediatamente, cuanto antes, en donde puedan. Asistir al piloto, preguntarle en el momento que tú creas adecuado si necesita algo especial, pues porque hay veces que te dicen que sí, que tengan a los bomberos preparados en la pista, hay otras veces que te dicen que no. Bueno, estamos ahí para asistir y ayudar al piloto, quitarle todo lo que tiene delante quitarle todo lo que tiene delante, digo, despejarle el camino, despejar el resto de aviones para que ese señor... Pero bueno, en esas circunstancias siempre el resto de tripulaciones lo entienden y coopera todo el mundo, ¿no? Porque como nadie quiere verse en una de esas, nadie protesta, nadie dice ni mu y la gente tiende pues a dejarte a ti trabajar porque sabe que estás en ese momento resolviendo una cosa complicada. Igual le parece una chorrada de pregunta, como muchas de las que le voy a hacer esta noche. No hay preguntas chorras en esto. Un avión comercial, digamos, en el que puedo ir yo mañana de Madrid a Barcelona, ¿ese avión puede aterrizar de emergencia en algún sitio que no sea un aeropuerto? Bueno, ahí está Sully, ¿no? Que aterrizó, el comandante Sully que aterrizó en el Hudson, ¿no? No tenemos ríos de santidad claro. Aquí en España, pero bueno, a lo mejor en algún sembrado grande, pues en último caso puede aterrizar perfectamente un avión.
Es decir, depende. En Suecia, por ejemplo, pues tienen las carreteras, las tienen habilitadas como pistas de emergencia para los cazas y esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, en una emergencia la decisión y el criterio del piloto es importantísimo y depende de lo tú le puedes asistir, le puedes decir, pues mira, tiene cerca Teruel, tiene cerca el aeródromo de un aeródromo chiquito, le puedes dar la información que tienes a tu alcance de lo que le puede venir bien. Pero en última instancia es el piloto el que decide. De todas maneras, un avión que tiene que aterrizar de emergencia tiene un margen, es decir, un avión no se cae como un plomo sino que bueno, pues puede planear, puede volar, en fin, tienen armas o tienen herramientas que pueden manejar. Entonces siempre hay algo de tiempo para que la tripulación pues siga sus protocolos y tome la decisión que les parezca más acertada. ¿Cuál es la situación más peligrosa que se puede dar en un avión? ¿Un incendio? Yo creo que emergencias hay muchas. Hay algunas que estamos muy acostumbrados, como es por ejemplo pues un fallo de motor. Es decir, los aviones llevan, la mayoría ahora son de 2 motores, de 4 cada vez hay menos, pero un avión con un motor puede hacer todo. O sea, absolutamente todo lo mismo que con 2 motores, es decir, lo que no pueden a lo mejor llegar tan lejos como con los 2 motores, pero el resto de cosas las pueden hacer perfectamente. Incluso sin motores, es decir, un avión no se cae sin motores, planea. Pues no sé, lo más peligroso yo creo que es eso, un aviso de humo en cabina, ¿no? Y a veces pues también, bueno, pues cuando hay sospechas de que puede haber una interferencia ilícita en el avión, es decir, que lo hayan secuestrado, pues es una situación también que no es agradable. ¿Cuántas veces pierden el contacto con un avión? Sí. Y resulta que al final no es nada? Entiendo que la mayoría de las veces La mayoría de las veces que se pierde contacto con un avión, que no son muchas, sí. No es por una avería en la radio del avión, no es simplemente pues que el avión ha quedado fuera del alcance de la emisora en la que está en ese momento. Entonces normalmente le llamas en la frecuencia de emergencias, suelen aparecer. Es verdad que hay veces que los aviones se les rompe la radio y se les rompe además los 2 equipos, porque llevan 2 en aviación, está casi todo duplicado, triplicado. Hay veces que se les rompen, entonces bueno, hay protocolos para eso, eso no es un problema, porque en caso de fallo de comunicaciones, pues el avión selecciona un código en su transpondedor. Nosotros sabemos que ese avión, ya lo sabemos, que no contesta, entonces él, para poder aterrizar en Barajas, pues sabemos que depende de dónde se quede sin radio, sabemos qué maniobras va a hacer, el piloto sabe qué maniobras tiene que hacer y ya nos ocupamos nosotros de que cuando inicie su maniobra pues lo tenga limpio para entrar en Barajas sin ningún problema. O sea que no es problema un fallo de comunicaciones, porque está muy protocolizado lo que hay que hacer en casi todas las situaciones. Hay algunas en las que no, entonces pues bueno, de todas maneras aquí en España yo creo que somos muy buenos en improvisar en situaciones raras, porque se nos da bien, así como en otros países pues son quizá menos imaginativos para esas cosas. Aquí tanto las tripulaciones como nosotros yo creo que somos imaginativos y se resuelven muchas cosas que a lo mejor en otros sitios se resuelven de otra manera menos creativa. ¿Se improvisa mucho? No se improvisa mucho, pero es verdad que hay algunas situaciones peculiares que no se te dan nunca y entonces pues bueno, pues hay veces que hay que improvisar. Es decir, cuando tú tienes una tormenta y pues bueno, lo fácil es decir, vaya, eso está el alternativo, ¿no? Es mucho más trabajo para la tripulación y para nosotros aguantar el avión y encaminarlo, entonces pues te va dando información a lo mejor un piloto de Iberia o de Europa que tiene mucha familiaridad con el aeropuerto, pues bueno, encuentra el camino por donde entrar, entonces pues esa triquiñuela te sirve para ir guiando tú a los detrás por ese mismo camino que te ha abierto un avión, mientras que a lo mejor en otro aeropuerto pues por seguridad prefieren no intentarlo y que vayan al alternativo, lo cual supone para las compañías y pasajeros, pues la verdad es que supone un... O sea, esto es como el monte, ¿eh? Los montañeros, digamos, con más veteranía saben los caminos y los demás se ponen detrás. Cuando conoces un aeropuerto, una tripulación que conoce un aeropuerto funciona mucho mejor y le puedes pedir más cosas que a una tripulación que no es habitual de ese aeropuerto. Porque conocen el aeropuerto, saben que si hay niebla aquí, pues que luego un poquito más adelante lo van a ver. El que no lo sabe, pues viene más inquieto. Saben que aunque tengan viento en cola en la milla 16, entre la milla 16 y la 12, que luego esos días de ese viento, luego cuando aterrizan lo tienen de cara, que es lo que tienen que... Entonces una tripulación familiarizada con un aeropuerto es mucho más ágil y le puedes pedir tú más compromisos que a una tripulación que no está familiarizada con el aeropuerto. Y también entiendo que los años de vuelo, ¿no? Las horas, años, claro. Sí. Eso se nota mucho también, pues eso, las tripulaciones muy muy jóvenes, pues cuando hay una tormenta, una situación así delicada, pues bueno, se les nota más nerviosos, como a nosotros cuando estamos recién habilitados en la profesión, pues se nos nota más nerviosos también, ¿no? Porque bueno, pues no lo has visto tantas veces. Ya cuando has visto lo mismo muchas veces, pues bueno, ya estás curado de espantos, y entonces tú como lo has visto ya y sabes, pues qué 3 o 4 alternativas hay, pues bueno, ese know-how se lo vas pasando a los demás de manera oral, porque te van viendo trabajar o están trabajando contigo, ¿no? ¿Cuál es el aeropuerto más peliagudo de España?
Yo creo que peliagudos no hay, es decir, sí que es verdad que tanto en Tenerife Norte como en Vigo y Coruña son aeropuertos que tienen muy mala visibilidad, en Asturias quizá también no tanto, y a lo mejor las ayudas que tienen en tierra para que los aviones aterricen con muy poquita visibilidad no son las mejores, como en Barajas sí que pueden aterrizar sin ver absolutamente nada, o en Barcelona o en Mallorca. En aeropuertos más pequeños con menos tráfico no se ha invertido tanto en esas ayudas, y entonces pues bueno, es muy posible que si vas a Vigo un día de invierno por la mañana acabes en Santiago. Lo normal es que acabes en Santiago, y si vas a Tenerife Norte pues es muy normal que acabes en Tenerife Sur, porque pues bueno, tanto los aviones como las tripulaciones están certificados para aterrizar con una visibilidad mínima. Tienen que ver la pista dependiendo de la calidad de los aparatos del avión y de la experiencia de la tripulación, pues con unos metros sobre el suelo, pues a 50, a 200, a 500 metros, y si no ven tienen que tirar para arriba y irse al alternativo, ¿no? ¿Cuántas veces se puede intentar aterrizar y cuando ves que no? Eso a discreción del piloto, es decir... pero ustedes también le dirán, no lleva hasta allá. No. Nosotros, no soy yo estoy ahí para prestarle un servicio al piloto. El piloto me dice que quiere seguir intentándolo, pues yo tenemos toda la tarde aquí. Lo que pasa es que lo que no tiene sentido es si no va a haber posibilidad de aterrizar, que sigan. El comandante es el primero interesado en tomar la decisión más razonable y más segura para el avión y para el pasaje. ¿Cuál es el punto de España por el que más aviones pasan por encima? Pues depende de los días y depende de los flujos. Es decir, por ejemplo, ahora en invierno, pues quizá las aerovías del noroeste de España que pasan por Portugal y que van a Canarias son las que más ocupación tienen, porque hay muchos vuelos centroeuropeos a Canarias. En fin de semana, por ejemplo, pues Málaga, tráfico británico y tráfico de Centro Europa, Málaga y Alicante es brutal también. Depende de los días, depende de las épocas del año, y pues bueno, también es verdad que los aviones van por aerovías, que son unas carreteras imaginarias que están basadas en faros que hay en el suelo, ¿no? Entonces, pues por el borde de Zamora, que es una radioayuda que hay pues en la provincia de Zamora, es un radiofaro que sirve de referencia a muchas rutas que salen y entran de la península. Entonces por ahí arriba pasa mucha gente. Yo pues veraneo en Asturias, y es verdad que todo el tráfico que viene a Madrid pues de Centro Europa entra por ahí prácticamente. Usted mira al cielo y dice, va a ser de este. Usted bueno, ya lo sabe, no tanto, pues no como la película, pero bueno, sí más o menos sabes por dónde apuntan los aviones. En el capítulo de preguntas que puede que le parezcan chorras, una segunda, ¿pueden pasar dos aviones por un mismo punto a altitudes distintas, sí, claro, en el mismo momento? Es que si no cabrían. O sea, eso no es que si pueden, es que pasa constantemente, porque si no podríamos trabajar con todos los aviones que hay. ¿Cuánta distancia hay que dejar entre un avión y otro de altitud? Dejamos 1000 pies, que son unos 300 metros. ¿Vale? Ostras, pero no es mucho eso, ¿no? Se ha pasado 300 metros de otro avión. Sí, pero la precisión de nuestros aparatos y de los aparatos del avión cada vez son mayores, entonces eso nos permite separarlos tanto vertical como horizontalmente, cada vez con menos distancia, porque la indicación que nos da el avión y la indicación que tenemos nosotros cada vez es más fiable. Entonces sí, eso es internacional, es decir, la separación vertical es internacional, son 1000 pies, menos de eso no se acepta. Y luego la separación longitudinal, la separación horizontal, sí que depende más de la precisión de tanto del avión como de la que tenemos nosotros en los equipos en tierra. Nosotros, por ejemplo, en aproximación, unas 60 millas alrededor de Barajas, hay unos radares de precisión que nos permiten separar a los aviones con 3 millas laterales, que es algo, pues, ¿qué eso es unos 5 kilómetros y pico. Altitud 300 metros, que si te pega un golpe de viento ahí y ¿no? No. Vale. Puedes subir un poquito y bajar un poquito con una turbulencia, pero vamos, no. Y lateralmente, bueno, es más complicado, claro, porque la velocidad a la que vuelan, pues lateralmente la separación, nosotros separamos con 3 en ruta, que van más altos, separan con 5. Porque, pues bueno, ahí te das un margen más en la aproximación, hay que juntarlos más para que aterricen. Y bueno, cuanto más rápido vuelan, pues se les da un poquito más de distancia, por si acaso. ¿Cómo cambió su forma de ver el mundo, la de los controladores aéreos, desde el 11 de septiembre? Yo creo que se cometieron muchos errores también, no antes sino después. Después del 11 de septiembre, pues bueno, hubo una convulsión en el mundo de la aviación, y entonces pues se empezaron a hacer cosas y a tomar medidas y a tomar, cuando en la aviación lo que nos ha enseñado la historia es que las decisiones hay que tomarlas en frío y después de meditar, porque alterar una cosa parece que resuelves un problema, pero a lo mejor has generado otros 3, ¿no? Años después del 11S, en el 11S se había decidido después poner, pues bueno, cerrar las cabinas y que solo se pudieran abrir desde dentro, ¿no? Las cabinas de los pilotos. Bueno, unos años después, un avión de Germanwings en los Alpes, el copiloto se encerró, el comandante no pudo entrar porque se encerró y acabó estrellando el avión contra los Alpes.
Por eso digo que las decisiones y las consecuencias que se deben extraer de una cosa así, pues tienen que ser meditadas y consensuadas, porque hay veces que la solución también te genera unos problemas nuevos que antes no tenías. ¿Está cerca el momento en el que se pueda coger el control de un avión en remoto desde tierra? Técnicamente no es difícil hacerlo. ¿Que convenga hacerlo? Pues casi tú propones eso para que no te coja un terrorista un avión, pero claro, te coge sitios donde se manejan los aviones y no secuestra uno, ha secuestrado 50 de un golpe. Ya. Entonces, ¿conviene que los aviones se puedan manejar desde tierra? Bueno, habría que verlo muy despacio y con mucha calma, porque a lo mejor la solución para solucionar el secuestro de un avión te genera un problema muchísimo mayor que no tenías antes. ¿Cuál es el protocolo si ahora un avión que está sobrevolando Ciudad Real le dice a usted, me han secuestrado? No te lo pueden decir así generalmente porque tienen un arma apuntando, pero bueno, ellos seleccionan un código, en fin, hay una serie de códigos que nosotros entendemos que el avión puede estar. Nosotros lo primero que hacemos es notificárselo a nuestros superiores, que son nuestro supervisor y el jefe de sala. El jefe de sala se pone en contacto con la Defensa Aérea Española y pues bueno, lo primero que se hace es mandar unos cazas a que echen un ojo. Y dependiendo de la evolución de la situación, pues es decir, si el avión viene directo hacia la Puerta del Sol, pues evidentemente los cazas se ven antes de que llegue y lo van a derribar. Yo recuerdo tuvimos una situación de una interferencia ilícita, media interferencia ilícita, por un par de pasajeros pues que entraron en la cabina con un puñal de un avión cubano. Bueno, se les mandaron los cazas y al final pues bueno, el avión aterrizó en Torrejón. ¿Hace cuánto tiempo eso? Pues debió ser en 2011, por ahí, hace tiempo ya. Entonces, bueno, el protocolo de seguridad es pues bueno, dejar ese avión en una frecuencia aparte del resto. Lo que tiene a su alrededor, evidentemente, lo quitamos, porque no sabes si ese avión va a bajar, va a subir, si va a seguir o no tus órdenes, porque tampoco te queda claro, nunca te queda claro si de verdad hay una interferencia ilícita o no, o es que ha pasado algo. Alguna vez se ha confundido una interferencia ilícita con una despresurización y una pérdida de conciencia situacional de la tripulación por falta de oxígeno. Es decir, hay que ser muy cauto y hay que pues leerte el protocolo, ir viendo las normas que te manda el protocolo y en último caso pues son los militares los que toman el control de la situación y la decisión que haya que tomar, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no hay muchas. En ningún caso a día de hoy un avión podría estrellarse contra la Torre Picasso. Se evitaría antes. Es decir, en cuanto despega un avión de Madrid, nosotros si vemos que es decir, contra Torre Picasso un despegue de Madrid, pues no lo sé si les da tiempo, pero vamos, yo dudo mucho de que un avión antes de despegar ya haya sido, donde tenga una interferencia ilícita. Eso se produce más en vuelo, ¿no? Con las normas de seguridad de los aeropuertos, pues bueno, que alguien puede meter un arma en un avión, pues puede ser. Es decir, no lo veo probable, ni lo veo factible, ni fácil. Ahora, visto lo que ha pasado en estos últimos años, tampoco me atrevo a decir que es imposible, porque, pues bueno, pasan cosas. ¿Los test psicotécnicos son muy duros? Te miran todo, te miran sobre todo pues tu resistencia, porque en este trabajo es muy importante estar bien en el minuto 1, pero estar bien en el minuto 69 también. Te miden pues tu capacidad, tu visión espacial, tu capacidad de tomar decisiones, miden ese tipo de cosas y en función de eso pues seleccionan a unos u otros. ¿Puede haber complicidad en la interlocución entre ustedes y los pilotos o tiene que ser todo absolutamente sobrio? No, está todo, vamos a ver, es sobrio, pero si no hay complicidad y no hay sobreentendidos, pues con los de aquí hay complicidad siempre. Acabas conociendo voces, hay algún piloto que tiene una voz especial y ellos supongo que a nosotros que somos muchos menos, pues te acaban conociendo también y saben, pues mira, en fin, hay complicidad. Ellos saben lo que te pueden pedir y tú sabes lo que le puedes exigir más o menos a los aviones, pero si no hubiera esa complicidad no funcionarían tan bien las cosas. Es decir, nosotros estamos al servicio del piloto porque es él el que tiene que llevar la aeronave con seguridad de un sitio a otro. Nosotros estamos ahí para ayudarle a eso. Y para evitarle demoras y para que la operación de su vuelo sea lo más eficiente y lo más rápida posible, para eso sí que estamos y le podemos dar un servicio muy bueno. Es decir, aquí se dan unos directos y se les acortan las rutas, generalmente pues bueno, te lo agradecen además porque pues para ellos les supone minutos de vuelo que al final es dinero para la compañía. ¿Y las compañías les aprietan mucho a los pilotos? Sí, mucho, cada vez más. Por política de compañía, pues bueno, pues hay compañías que les piden a los pilotos que frenen mucho cuando inician la aproximación a Madrid, porque bueno, es un ahorro de combustible. Claro, te dice algún piloto, joder, es que a las 3 de la mañana que tengo que reducir a no sé cuánto, cuando soy el primero, el número 1, no hay nadie por delante, pues bueno. A ver, esto no lo he entendido. ¿Por qué si frenan? Es decir, un avión gasta más combustible cuanto más rápido va, sí, como un coche. Entonces, sí, la política de compañía es que cuando inicien el descenso, que hagan un descenso con poco consumo, por decirlo así, low, sí. Pues bueno,
si no meten tanto el motor, si no van a tanta velocidad, consume mucho menos que si va mucho más rápido. Pero claro, el piloto lo que quiere a las 3 de la mañana es llegar a su casa. No quiere ahorrar combustible, lo que quiere es llegar, porque son las 3 y entre llegar a las 3 y media y llegar a las 4 menos 5, pues joder, si puedes a las 3 y media, mejor, ¿no? Pero es verdad que las compañías cada vez aprietan más a los pilotos y cada vez pues les dejan menos a su albedrío, ¿no? Porque, pues bueno, antes, por ejemplo, sí que a los aviones pues les recortábamos, sobre todo para interceptar ya el vector final al localizador, a la pista. Pues antes se les podía recortar mucho más. Ahora la política de las compañías es que intercepten más lejos para que la aproximación sea estabilizada, evitar una posible frustrada, que significa otros 7-8 minutos de vuelo. Les aprietan, los pilotos están apretados, pues como nos aprietan a nosotros también, es decir, cada vez somos menos para el mismo o más tráfico. Entonces las compañías siempre, las empresas lo que quieren es reducir gastos, y la manera de reducir gastos es apretar al trabajador, no nos engañemos. Daniel Zavint, controlador aéreo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por habernos explicado cómo funciona el cielo, el tráfico aéreo. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.